¿Cómo están, amigos? Bienvenidos desde aquí, desde Barcelona. Espero que les guste este programa con esta belleza del lugar. Recuerden que nos vemos en diciembre allá en Monterrey. Así que muchas gracias por todo y espero que se lo disfruten como yo me lo he disfrutado. Y por supuesto, nos vemos también en Italia este 30 de noviembre, México, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Nos vemos el 14, 15 y 21 de diciembre. Y posteriormente nos vemos, antes en Madrid, el domingo de Madrid, que si no me falla la memoria es el 8 de diciembre. Ahí ustedes pueden obtener información. Y en Estados Unidos ya les voy a decir cuáles son. Y a estos números también pueden solicitar sus camisas de El Draco. En Madrid, San Diego y México. Welcome to the jungle. Bueno, amigos, espero que estén muy bien. Hoy estamos una vez más desde acá, desde el bosque, que es uno de los lugares donde más me encanta meditar y sobre todo reflexionar muchos acontecimientos que están pasando a nivel planetario, que al final todo eso viene a repercutir en una transformación emocional. Un día vamos a tener todo un programa, es que tenemos que hacer una maratón de toda la evolución y los saltos cuánticos que se dan a través de las emociones. Así que, amigos, muchas gracias por todo. Miren, quiero una cosa antes que decirles. Como lo vieron ya, nos vemos el domingo, si no me falla la memoria, el 8 de diciembre en Madrid, que pueden llamar a este número. El 30 estaré en Milán y posteriormente Guadalajara, México y Monterrey. Después del 1 de noviembre les voy a dar todas las coordenadas, todas las indicaciones de cómo ustedes van a hacer llegar el currículum para el trabajar, o si ustedes quieren verlo trabajar o colaborar con extraterrestres. Después del 1 de noviembre ustedes les voy a decir las indicaciones de cómo lo van a hacer. Así que, amigos, muchas gracias. Y ahora sí, les cuento, cuando estuve en Barcelona, allá en el Congreso Ufology World Congress, pasaron muchas cosas que hasta el sol de hoy me siguen asombrando. Hubo una gran cantidad de personas que se me acercaban, pero de una manera muy peculiar. Unos me entregaban unos papeles y me decían, mira, toma. Cuando yo tomaba un café, lo leía y me decía, me urge hablar contigo. Nos podemos ver en la sala tal en 15 minutos. Yo iba y me presentaban imágenes. Incluso hubo una congresista de Estados Unidos que anduvo ahí en ese lugar y de la cual vamos a hablar en el próximo episodio de ella, porque fue muy peculiar. Cuando yo estaba dando una entrevista para un medio de comunicación español, ella estaba como esperándome para hablar. Cuando termino me dice, ¿puedo hablar contigo? Y toda la información que me dijo es relacionada con extraterrestres nórdicos y el trabajo extraterrestre que muchos estamos estamos haciendo. Me dejó impresionado. Ustedes lo van a ver en los próximos programas. Y de especial, hubo una persona que me anduvo siguiendo la pista, como dice, que él me andaba intentando contactar desde hace muchísimo tiempo, pero efectivamente después revisó los mensajes y llevaba casi 1 año y medio intentando contactar conmigo, pero sucede que Messenger me colapsa muchas veces y no puedo abrir los mensajes, así que si muchos de ustedes me escriben, a veces no puedo responderles al instante por esas razones. Pero la historia que me iba a contar ahí era una cosa que yo nunca había escuchado. Él me dijo, Larín, vos sos el que más ha publicado sobre los intraterrenos de Nazca. A mí me llamó mucho la atención ese tema. Quiero hablar contigo. Entonces le dije que sí, por su insistencia y sobre todo porque ya estaba un poco mayor y me dijo que quería ir a hablar en privado. Entonces, bueno, fuimos a mi habitación y andaba un folio. Ese folio, cuando él lo saca, me empiezo a alterar un poco. Así hice eso. O sea, ¿cómo puede existir tales cosas que yo había visto? Las cosas que había visto se parecían muchísimo a un caso que hubo en Finlandia, en donde unos monstruos sin forma, casi pegajosos, atacaron a unos finlandeses. Y estos se agarraron prácticamente a golpes y los agarraban de los pies. Creo que he presentado ese caso de Finlandia, si no, pues también lo vamos a realizar. Entonces, cuando yo vi, se me venía eso y hay un antecedente de ello, que es el que voy a presentar ahora,
y posteriormente mañana probablemente saque toda la información de este señor. Pero el antecedente, nos vamos a ir hasta Cataluña, allá en esa ciudad hermosa de España. Viajaremos en este momento hasta Barcelona en 1985. El 21 de julio de 1985, el que conocemos, o ahora ya muchos conocen como Javier C., tenía solo 23 años. Y esto se conoce como el caso de Vallorguina. Aquí hay una serie de cuestiones que empiezan a pasar. Porque resulta que Javier C., él iba a irse a un dolmen de piedra. A esto lo conocen mucho como la piedra de los gentiles. Era una cosa muy curiosa esta, porque se parece bastante al Stonehenge, al que está en Inglaterra. Ahí a Javier C. le pasa algo absurdo, algo fuera de lo normal. Fíjense que viene Javier C., tenía alrededor de 23 años, y él va manejando su carro, que era un dolmen que está ahí, como antes lo he dicho, pero pasa algo. Va, despierta, después de que él va manejando, despierta. Cuando él regresa, viene de regreso, esto fue un día domingo, viene de regreso él y de repente ve que hay tiendas abiertas y ya empieza la economía a fluir en cuanto a las tiendas. Se voltea a ver a otro lado y dice, qué raro, porque hoy es domingo y ¿por qué hay tantas ventas? Bueno, él sigue, llega a su casa. Cuando entra, la mujer está asustada y la mujer le dice, ¿pero dónde has estado? Y le dice, ¿pero qué te pasa? Has estado perdido 36 horas. Y el vato se queda en shock y dice, ¿36 horas? Claro, le dice. Él se había ido por la mañana del domingo 21 de julio. Y él regresa a casa el 22 de julio del mismo año. Otra cosa que a él le llamó la atención de todo esto que a él le había acontecido, bichos, es que cuando le empiezan a explicar qué ha pasado, él se queda así como en shock 34 horas y empezaba a hacer memoria y había un corte de memoria, algo que nadie sabía, ni siquiera él mismo, qué es lo que le había pasado. En ese lazo de ese corte de memoria se va a ver al carro y en el carro lo que él encuentra es mucho fango, encuentra tierra, encuentra una tierra muy extraña porque él ni siquiera había ido por esos lugares y se recuerda muy bien que él iba de camino a visitar la piedra de los gentiles, pero cuando él recobra la conciencia, él ya venía de regreso y él no se acuerda que haya pasado absolutamente nada de eso. Viene Javier C. y pasa otra cosa. Mientras está ahí, se le ocurre a él ver la gasolina, porque pues él siempre andaba viendo la gasolina, cuánto recorría, cuánto gastaba, como muchos suelen hacer, sobre todo allá en México, que bueno, la gasolina es bien cara allá, y les cayó el gasolinazo. Allá creo que en esa época de España debió de haber pasado algo similar, y él revisaba y se da cuenta que estaba vacío y que había recorrido más de 300 kilómetros y no sabía cómo. ¿Cómo es que había recorrido tanto que él no se acordaba? Había tierra, la gasolina se había gastado, había estado desaparecido 36 horas. ¿Cómo había pasado eso? En aquel momento todos empezaron a notar, porque después de escuchar la historia de este hombre que me llega a contar a Barcelona, me empiezo a buscar en este tema y me doy cuenta que hay muchos investigadores que lo vieron, como Javier Sierra y otros más. Empezaron a ver este caso impresionante. ¿Cómo era posible que este hombre se haya perdido 36 horas? Pero eso no es todo lo fantástico de este caso. Es que lo más raro y lo más fantástico de este caso viene porque empiezan a revelar las fotos, porque él llevaba una cámara y pareciera ser que estos intraterrenos, como primera instancia se les llamó, estos intraterrenos habían cogido su cámara y ellos mismos se habían fotografiado, y son estas imágenes que ustedes están viendo ahora en pantalla. Son unas imágenes muy extrañas, tienen unas caras
como si son aquellas donde se colocaban las antiguas tribus y hacían rituales. Se han colocado este tipo de fotografías que estaban ahí dentro de los negativos. Era imposible haber hecho ese truco, porque muchos investigadores fueron a ver si él no había hecho algo para truquearlas, pero no, todas habían sido tomadas en la misma sección. Ahora, hay una cosa que llama la atención, que algunas fotos tienen un fondo blanco y otro negro, pero que el aspecto que tienen estas es muy extraño. Aparte, también se fotografió estas mismas manos, que él no recuerda haberlas tomado, sino que estos seres que lo abdujeron a él fueron quienes curiosamente vieron para qué funcionaba. Los que se asistieron a la conferencia, allá la que di en México, la que se llamaba Bajo Tierra, se recordarán mucho que yo les presentaba un video de cómo un ser intraterreno agarraba la cámara y la colocaba y le llamaba mucho la atención. Usted, amigo, que asistió a la conferencia Bajo Tierra que di, y también en Madrid, creo que la di esa, y otras conferencias que he dado sobre esa temática, vieron cómo ese intraterreno, que fueron un video que me mandaron los expedicionistas de la Tierra Interna, cómo ese ser intraterreno agarraba la cámara con tal curiosidad y miraba cómo funcionaba y la dejó ahí. Un día les voy a presentar ese video que los va a dejar no sé, es que yo cuando lo vi me quedé en shock. Entonces eso me llamó la atención mucho, porque era semejante al video ese que habían presentado o a las características que estaba diciendo Javier C., de que probablemente estos seres empezaron a tomarse fotos ellos mismos. Eran oscuros, pero él narra que eran como viscosos. Es que era exactamente a la descripción que se decía de los seres con los que se toparon en Finlandia. Pero aquí hay otro ingrediente que agregar. Cataluña, Barcelona, tiene una de las grandes entradas a la Tierra Interna, como lo es la montaña Montserrat. Esa, donde yo he estado ya como en 2 ocasiones, hay portales y hay entradas a la Tierra Interna. Esto sería probablemente un grupo de seres intraterrenos que habitan ahí. Esto, hasta el sol que alumbra ahora, nadie ha podido refutar la historia de Javier C., una de los reportes probablemente de seres intraterrenos que se conocen en España, pero que son muy, muy mínimos. Este y el segundo, que es el testimonio que les voy a contar el día de mañana, probablemente de este señor que se me acerca, y con él entiendo y armamos cabos del funcionamiento que tienen los seres intraterrenos en distintas partes. Así que, amigos, espero que les haya gustado este programa, y recuerden, nos veremos allá en las conferencias que daremos en México. Las daremos en Italia el 30 de noviembre y en Madrid el 8 de diciembre. Y si usted quiere conseguir su camisa armonizadoras, por supuesto que lo puede hacer a estos números de teléfono, en donde vamos a revelar qué nuevas cosas han sucedido y nuevos descubrimientos que han pasado dentro de mi casa a raíz de tener el cuadro ahí en mi casa. Muchas gracias por todo, amigos. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Bueno, amigos, recuerden, nos vemos pronto allá en Madrid el 8 de diciembre, Italia 30 de noviembre, 14, 15 y 21 allá en México. No se pierdan la segunda parte que vamos a hacer, porque la confesión y los relatos que me dijo la persona que se acerca y me cuenta de esto son seres que conocemos muy bien en Sudamérica. No se pierda todo esto, que probablemente esto le cambiará muchas ideas en su mente.